Bueno, entonces vamos a dar inicio al tema del láser, ¿ok? El láser es un tema un poquito complejo, como ya lo vimos también con el ultrasonido. Para los pacientes es difícil identificar un efecto terapéutico, porque este tipo de modalidades terapéuticas no son como la corriente eléctrica, que el paciente por lo menos tiene una sensación de la corriente. En el caso del ultrasonido o el láser, pues prácticamente estamos solamente eh, aplicando o teniendo contacto directo con el cabezal o con el transductor, y prácticamente el paciente no está sintiendo nada. Los efectos prácticamente son de baja escala sensitiva, entonces pues es difícil que el paciente tenga una sensación. Es por eso que nosotros debemos explicarle adecuadamente al paciente cuáles son los efectos del láser, qué es lo que va a sentir y qué es lo que, o que puede llegar a sentir, este, pero básicamente los efectos fisiológicos que vamos a tener al estarle aplicando el láser. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la presentación. El láser, por sus siglas, en inglés es luz amplificada estimulada por emisión de radiación. Esto quiere decir que va a ser, lo que nosotros vamos a aplicar como modalidad terapéutica va a ser una luz que va a ser amplificada. Esto quiere decir que va a ser eh, aumentada en su efecto, en su potencia de luz, y va a ser radiada. ¿Por qué? Porque no tenemos un medio fijo o regular para poder transmitir la luz, en este caso, ¿ok? Se transmite a través de los tejidos, se transmite a través del aire, diferentes tejidos, por eso les digo que es un medio de transmisión inestable. Sin embargo, la luz va a conservar ciertas características, ¿ok? Estas características van a ser principalmente 4. La coherencia, monocromatismo, no divergencia y alta potencia. ¿Ok? Vamos a analizar cada una de estas 4 características en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Cualquier cosa o duda, me interrumpen por favor para poder ir avanzando y que todo vaya quedando claro, ¿sale? Ok, coherencia. Una de las características del láser es la coherencia. Esto quiere decir que la luz siempre va a tener una sola frecuencia. No va a haber una alteración durante el flujo o durante la transmisión de la energía de luz. ¿Ok? Desde que se emite la luz hasta que va pasando a través de los tejidos, la luz va a buscar tener siempre la misma distribución. Obviamente, cuando pasa por ciertos tejidos puede haber cierta refracción, que quiere decir que cambia de intensidad o que cambia la dirección o la expansión de la luz. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Sin embargo, desde la emisión de la luz, el láser va a buscar tener siempre la misma frecuencia y siempre la misma dirección del haz de luz. ¿Ok? Esta característica del monocromatismo nos va a ayudar también a entender un poquito los diferentes tipos de luz que vamos a encontrar en cuanto al espectro electromagnético que tengamos. El espectro electromagnético se va a referir a cuál es la longitud de onda de la luz que vamos a aplicar. Hay diferentes tipos de luz, como vemos en esta escala. El espectro electromagnético va a tener un rango o un parámetro de luz visible, que va desde la luz morada, la luz azul, la luz verde, amarilla, naranja y hasta roja. El espectro electromagnético de luz visible va a abarcar desde los 400 y hasta los 780 nanómetros. Nanómetros va a ser nuestra unidad de medición de la luz normalmente, ¿ok? Por debajo de los 400 nanómetros vamos a encontrar la luz ultravioleta y más abajo los rayos X, ¿ok? La luz ultravioleta va a dividirse en ultravioleta tipo A, tipo B y tipo C.
La ultravioleta tipo A de 320 a 440 nanómetros aproximadamente, ultravioleta tipo B de 280 a 320 y de 280 a 100 nanómetros la ultravioleta tipo C. Rápidamente como brevario cultural, la ultravioleta tipo C se ocupa para efectos bactericidas, la ultravioleta tipo B para efectos de activación del calcio en los huesos, bueno, del colecalciferol, que es la vitamina D, ayuda a fijar el calcio en los huesos, y la ultravioleta tipo A para activar los melanocitos en la piel. Esos son los efectos de la luz ultravioleta, que es por debajo del espectro visible. Nosotros para la luz láser que normalmente vamos a ocupar como efectos terapéuticos va desde los 630 nanómetros y hasta los 1400 nanómetros. Ese es el espectro electromagnético de la luz láser hasta ahorita, por el medio en el que se produce nuestra luz láser. ¿Ok? Si vemos 630 nanómetros, entran todavía dentro del espectro de la luz roja, y una vez que nosotros pasamos los 780 nanómetros, encontramos la luz infrarroja. Eso quiere decir que de 630 a 780 nanómetros vamos a encontrar los láseres que tienen una luz visible, que se va a encontrar, o que vamos a tener un láser que se va a alcanzar a ver una luz roja. A partir de los 780 nanómetros y hasta los 1000 o más adelante, más infrarrojos, más nanómetros, perdón, vamos a encontrar la luz infrarroja, que esa luz ya no es visible, ya nuestro ojo humano no es capaz de distinguir esa luz, ¿ok? Y más arriba tenemos las microondas, que ya son ondas más potentes y provocan mayor incremento de la temperatura. Pero esas ya no las vemos nosotros como efecto terapéutico. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Como tercera característica importante del láser, encontramos la no divergencia, o lo que conocemos como direccionalidad del haz de luz. Esto quiere decir que nuestro haz de luz va a tener siempre una misma dirección. Nosotros vemos también en los apuntadores láser, por ejemplo, que desde la zona en donde estamos apuntando el láser o nuestro medio nuestro transductor de láser hasta la última parte donde refleja o donde se absorbe la energía de nuestro láser, vamos a tener el mismo haz de luz, es decir, la misma radiación o la misma área de cobertura de nuestra luz de láser. Esto se da por esta característica importante del láser, la no divergencia. Nuestro láser tiende a mantener siempre la direccionalidad de las de luz. A diferencia de la luz común, nosotros prendemos un foco en una habitación oscura y totalmente va a diverger el haz de luz, va a iluminar completamente nuestra habitación. El láser no, el láser la característica que tiene va a ser que desde la zona en donde se va a obtener la luz del láser, se va a emitir siempre solamente un haz de luz específicamente hacia un punto específico. ¿Ok? Esto nos va a ayudar a tratar tejidos o a tratar lesiones de manera más específica. Por ejemplo, si queremos dirigir nuestro efecto hacia un esguince donde hay una ruptura parcial del ligamento, entonces nosotros perfectamente podemos dirigir nuestro haz de luz para poder tratar esa zona específica de la ruptura o de la lesión donde está nuestro ligamento. ¿Ok? Luego, alta potencia. La alta potencia tiene mucho que ver con el efecto de direccionalidad o de no divergencia. En el ejemplo que vemos en nuestra diapositiva, vamos a tener como la luz solar emite rayos divergentes totalmente, pero al hacer o al acumular la energía luminosa hacia un punto por medio de una lupa cóncava, dirige toda la energía luminosa hacia un punto más específico. Es lo mismo que pasa con el láser. El láser acumula los fotones, que son los medios de producción de la luz, hacia un punto más específico, acumulando y aumentando ¿cómo se llama? La concentración
de fotones hacia un punto más específico, hacia un tejido más específico, y favoreciendo los efectos de esa luz en una superficie más limitada, más controlada. Entonces, se acumula energía luminosa en un punto más específico y por tanto es un láser o es una técnica que va a acumular mayor potencia que una luz que tiene mayor divergencia. ¿Ok? Bueno, nuestro láser va a tener diferentes, dos diferentes formas principalmente de producción de nuestro láser. Tenemos dos formas en las que se puede producir, el láser de gas y el láser de diodo, ¿ok? El láser de gas principalmente va a ser va a estar formado por un tubo cilíndrico en el cual dentro vamos a tener contenido un gas, obviamente, pues como es un láser de gas, y ese gas va a tener, o ese tubo, perdón, va a tener en los dos extremos dos terminales eléctricas. Un ánodo, obviamente, con una carga positiva y un cátodo con una carga negativa. Dentro de ese tubo que tenemos el gas, en este caso, por ejemplo, tenemos un gas de CO2 y nitrógeno. Las terminales eléctricas que tenemos, el ánodo y el cátodo, van a estimular ese gas. Ese gas va a ser estimulado por una corriente eléctrica emitida a este tubo, a través de estas terminales del cátodo y del ánodo, que no están directamente en contacto, sin embargo, encuentran como medio de conducción las moléculas de este gas. Entonces, al aplicar esa corriente eléctrica, vamos a estimular ese gas. Ese gas se va a empezar a dirigir en varias direcciones dentro del cilindro que está herméticamente cerrado, tiene totalmente bloqueada la salida. De un lado tenemos un espejo reflejante que impide el paso de la corriente, del otro lado tenemos un espejo semitransparente que solamente va a permitir la salida de un rayo de luz de cierta potencia. Entonces, cuando el láser está en reposo, no hay manera de que ese gas o de que se produzca una luz capaz de vencer la resistencia de ese espejo. Entonces, en reposo no hay manera de que se produzca una luz, no hay manera de que pueda salir un rayo con una potencia adecuada para poder vencer la resistencia de la ventana transparente o del espejo de salida semitransparente. Entonces, hasta que no se le aplica una corriente eléctrica que estimule este gas y que estas moléculas de gas empiecen a excitarse dentro de este tubo y que choquen entre sí para poder liberar los fotones, eso es súper importante. Para que puedan liberar fotones, las moléculas se deben de excitar y van a empezar a tener choques entre sí. Eso es lo que va a producir que se liberen los fotones, que es la luz que va a acumularse dentro del tubo cilíndrico y que al acumularse va a producir una luz de determinada potencia que va a poder vencer la resistencia de los espejos de salida semitransparentes. Y entonces es por esa salida por donde se va a dirigir nuestro haz de luz del láser. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? A ver, ahí si pueden decirme si sí les quedó claro o si tienen alguna duda lo volvemos a repetir, ¿sale? ¿Sí está bien? Sí, hasta el momento vamos. Ok. Entonces, dentro de este tubo se excitan las moléculas que no nada más es CO2, puede ser otros gases como helio-neón, pueden ser otros gases que también haya diferentes tipos de láser. Normalmente los láser de gas que vamos a encontrar en fisioterapia son de CO2 o de helio-neón, ¿ok? Dentro de ese tipo de métodos de producción del láser. ¿Ok? Bueno. El otro sistema que tenemos es el láser de diodo. El láser de diodo trabaja a partir de un sistema que se conoce obviamente como diodo, que normalmente son minerales o son
materiales que al aplicarse una corriente eléctrica producen luz. Un ejemplo claro, pues es los filamentos de tungsteno, por ejemplo, que tenemos en nuestras bombillas clásicas de luz. Cuando nosotros estimulamos el filamento de tungsteno, por medio de un sistema eléctrico, va a liberar luz. En este caso, los diodos son un poquito más complejos. El diodo más conocido en fisioterapia es el de arsenuro de galio. El diodo de arsenuro de galio tiene como característica que se conectan. Si vemos la imagen desde la parte izquierda, tenemos dos contactos eléctricos. En este caso va a ser un ánodo y un cátodo, y el de en medio es el de tierra, ¿ok? El que va a aterrizar ¿cómo se llama? Este circuito eléctrico. Entonces, estos dos contactos eléctricos van a hacer contacto con nuestro diodo de láser, ¿ok? Aquí tenemos carcasa de láser, que es donde entra directamente nuestras dos terminales eléctricas y se conectan directamente con el diodo de láser, ¿ok? Una vez que se estimula ese diodo de láser que está dentro de un cuadrito, en este caso es una cámara especial que evita la pérdida de energía luminosa y que solamente va a tener una salida hacia la parte derecha, ahí donde vemos se produce un haz de láser. Eso quiere decir que ya ahí ya se produjo una luz. Esta luz normalmente no es tan convergente, o sea, no tiene todas las propiedades específicas del láser. Se busca que esta luz se haga lo más parecida y lo más adecuada a una luz láser por medio de un sistema de lentes. Si vemos, todavía va pasando a través de un tubo en donde va a encontrar en primera instancia el sistema de lentes que tienen una forma cóncava y que van a hacer que este haz de luz producido por el diodo de láser sea más convergente y tenga una mayor concentración en su haz de luz. Esto quiere decir que esta luz láser va a tener mayor convergencia y por tanto mayor potencia. ¿Ok? Entonces, al pasar a través de este sistema de lentes, se va a conectar ya en la última parte, en la salida, o se va a filtrar hacia un cable de fibra óptica. Ese cable de fibra óptica es el que va a transmitir y le va a dar continuidad a nuestro sistema de láser. Entonces, entra ahí en la última fase, se conecta a través de un tubo y hasta que forma la última parte de la salida de nuestro transductor de láser, por ahí es donde sale la luz, la luz láser. Normalmente este tipo de láseres llegan a tener un poco de divergencia, sin embargo, es mínima y por eso también se busca que la mayoría de los transductores de láser estén en contacto directo con la piel del paciente para evitar que haya ligera o mayor divergencia de nuestro haz luminoso, ¿ok? ¿Sí queda claro también este sistema? Son los dos sistemas que vemos de láser. Los láseres de diodo principalmente y el láser de gases. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Bueno. ¿Cuál es la diferencia Ajá. de estos láser a los que usan en cosméticos, por ejemplo? Los tipos de láser son los mismos. O sea, digamos que la forma en la que los producen, ya sea de diodo o de gas, es el mismo. Lo que va a cambiar ahí en el láser es el material con el que están hechos y por tanto, al tener diferentes materiales, que más adelante lo vamos a ver, ¿cómo se llama? El láser va a ser de mayor o menor potencia. Hay láseres, por ejemplo, de helio-neón que son de muy baja potencia. Sin embargo, hay láseres de neodimio-YAG, o que es neodimio-yodo y argón, o láser de CO2 que son de mucha potencia, que esos son los que regularmente ocupan para efectos
de depilación láser o efectos ya de, por ejemplo, en cirugía para hacer cortes y todo esto, ocupan láser de mayor potencia, que son láseres que ya tienen un efecto térmico y un efecto mucho más intenso. Entonces Normalmente los... Ajá. cambia la potencia y el tipo de aparato, Ajá, nada cambia la más. potencia derivado o sea, el aparato prácticamente es o la forma de producción es la misma. Nada más cambia ya sea el número de diodos o el material con el que están hechos, que eso es lo que va a depender que el láser tenga mayor potencia. Normalmente, mientras más, eh, más potencia tenga, pues el efecto va a ser mayor, pero la potencia depende de qué está fabricado el láser. Así es. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a tener también diferentes sistemas en los que se pueden aplicar. Por ejemplo, el sistema de cañón, que normalmente ocupa salidas de láser de sistemas de gases. Es decir, tiene dentro de su estructura o dentro del chasis, que es un chasis mucho más grande, varias salidas de transductores de gas. Entonces, dentro de un tubo resonador va a tener varias salidas o puede tener una salida mucho más grande de una emisión de luz láser. Este tipo de láser se aplican a distancia. Normalmente este tipo de sistemas de cañón son láseres de mayor potencia. A partir de un sistema de gases producen un haz de luz de láser de mayor potencia, pero con una, ¿cómo se llama? Con una distancia mucho más alejada de nuestro paciente, porque normalmente estos sistemas manejan láser de mayor potencia. Entonces se busca que esté a mayor distancia y que normalmente esté en movimiento, que se esté desplazando para evitar el acúmulo de energía en un solo punto. ¿Ok? ¿Sí más o menos se lo imaginan este sistema de cañón? Es Sí. un Es un sistema que se aplica a partir de un chasis un poco más grande, no es específicamente un transductor como normalmente lo conocemos. Este es un sistema un poquito más grande. Es ya raro encontrar un poco este tipo de sistemas, sin embargo, por si lo llegaran a ver, tengan la idea de que este sistema se aplica a distancia y normalmente se puede dirigir en un área un poquito más grande y se mantiene en movimiento. Estos sistemas de cañón tienden a darnos la opción de tratar superficies más grandes, porque como están en movimiento, tienen una mayor área de tratamiento, entonces se puede trabajar mucho, mucho mejor áreas grandes de tratamiento. ¿Ok? Bueno, otro sistema, el de diodo o lo que conocemos como láser puntal, es el que se aplica a través del transductor. Normalmente los tipos de láser terapéutico que encontramos en las clínicas son de este sistema de transductor puntual, y su aplicación se realiza por puntos. Normalmente este láser se aplica en contacto directo con el paciente y ya sea que se aplique varios puntos de tratamiento o también se puede trazar un área específica de tratamiento y hacer por medio de una fórmula que más adelante vamos a ver, una aplicación que se llama por técnica de barrido, pero barrido de una zona muy pequeña. Normalmente este tipo de tratamientos son para zonas más específicas. ¿Ok? Los métodos de tratamiento. Bueno, es lo que les comentaba hace un momento. Los métodos de tratamiento con el láser de diodos son los primeros tres puntos. Los primeros 3 puntos, puntual o en uno o varios puntos, que puede ser, si tenemos una zona muy específica de dolor o una zona muy específica donde identificamos perfectamente la lesión, lo hacemos de manera puntual. En esa zona aplicamos nuestro tratamiento, derivando la cantidad de joules o la cantidad de energía establecida para ese tratamiento, y ahí nos quedamos hasta que logremos el total del tratamiento.
El barrido de puntos puede ser, por ejemplo, un trayecto un poquito más grande o una zona de varias lesiones, por ejemplo, un paciente que tiene un desgarre multifibrilar, que encontramos varios puntos donde el músculo tuvo ciertas lesiones, entonces podemos hacer un barrido o una localización de varios puntos en una zona y aplicar los puntos específicos, dosificando adecuadamente nuestro láser. Otra técnica puede ser barrido total de una zona, por ejemplo, en el caso de una neuralgia o en el caso de una contractura muscular, en donde identificamos perfectamente en dónde está todo el trayecto de la estructura que vamos a tratar, llámese músculo, llámese nervio, tendón, ligamento, etcétera, y vamos a aplicar o a identificando la zona en centímetros cuadrados, vamos a aplicar nuestro transductor o nuestro láser en toda esa zona para aplicar el tratamiento en los joules que vayamos a aplicar. ¿Ok? Y el último caso es como para un láser de gas, de barrido, como el que veía, el sistema de cañón, donde se aplica un láser que va a tener cierta divergencia y se va a identificar la zona de tratamiento y de acuerdo a la zona de tratamiento, vamos a establecer la potencia o la cantidad de energía que va a dosificar nuestro láser de cañón en esa zona. ¿Ok? Obviamente, mientras más separado esté nuestro transductor, pues va a tener menos potencia. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo se puede dosificar ese tipo de láser. Se tiene que trazar la superficie de salida, qué potencia tiene, y la superficie ¿cómo se llama? De tratamiento, para saber cuál es la potencia adecuada para poder o la potencia que estamos realmente aplicando a nuestro paciente de acuerdo a la divergencia que tiene el haz de láser de este sistema de cañón. Es un poquito más complicado, pero se tendría que sacar en ese tipo de aplicaciones con el sistema de cañón. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos a pasar a los tipos de láser de acuerdo a la forma en la que se producen. Les decía que el láser, de acuerdo a su método o a su material de producción, va a ser la potencia que podemos llegar a lograr con ese tipo de láser. Dentro de los tipos de láser vamos a encontrar que va a haber cuatro tipos de láser, bueno, 5 porque el 3 se divide en 2. Eso si quieren anotarlo, si tienen por ahí dónde ponerlo, porque no lo tengo aquí en la aplicación, que en la presentación, vamos a encontrar que de acuerdo a la potencia de salida de nuestro láser, tenemos láseres de tipo 1 y 2, que son los láseres de baja potencia. Estos láseres de baja potencia van a tener una potencia de menos de 1 miliwatt, que puede ser de 0.5 y hasta 1 miliwatt. Estas potencias son muy bajas, que regularmente se emiten en la banda de luz roja, es decir, la luz visible, con longitudes de onda aproximadamente de 630 nanómetros. Por ejemplo, el láser de helio neón, perdón. ¿Puede repetirlo de tipo 1 y 2 es baja potencia? Sí. ¿Cuánto qué? Son láseres que trabajan con una potencia de menos de 1 miliwatt, de 0.5 hasta 1 miliwatt. Ok. ¿Ok? Normalmente los tipo 1 trabajan con menos de 0.5, los tipo 2 trabajan con menos de 1 miliwatt. Estos láseres no provocan ningún incremento térmico, ningún incremento de la temperatura. Básicamente sus efectos son bioestimulantes solamente. Ahorita vamos a ver aquí, por ejemplo, en el láser de helio neón, solamente va a ayudar o apoyar en transformaciones bioquímicas
síntesis proteicas o de aminoácidos. Y esto se refiere a que ayuda a la cicatrización de heridas y a la formación de cadenas de colágeno, por ejemplo, en la reparación de los tejidos. Normalmente cuando lo aplicamos directamente o en los bordes de las úlceras que están abiertas, son de gran utilidad. Pero cuando lo aplicamos, por ejemplo, ya dentro de un paciente con la finalidad de reparar alguna lesión de ligamento, por ejemplo, el efecto es mucho más, se va a ver disminuido, no es tan adecuado o tan satisfactorio como un láser, por ejemplo, de tipo 3A o 3B. Por ejemplo, el láser de 3A va a tener una potencia menor a 5 miliwatts y un láser de potencia clasificado dentro del 3B es el que tiene menos de 500 miliwatts. ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Sí. El láser tipo 3A tiene una potencia media, o sea, ya se consideran como de potencia media. El tipo 1 y tipo 2 son de potencia baja. Tipo 3A y tipo 3B son de potencia media. El tipo 3A tiene una potencia de menos de 5 miliwatts. Y el láser 3B tiene una potencia de menos de 500 miliwatts. Ok. ¿Ok? Gracias. Estos tipos de láser respectivamente van a tener también una longitud de onda mucho mayor. Ya el 3A tiene una una longitud de onda de 630 nanómetros aproximadamente, que ya está más cercano a la banda de luz infrarroja. Recordemos que la banda de luz infrarroja se encuentra entre los 780 nanómetros y el láser 3B ya se encuentra aproximadamente entre los 908 nanómetros. El láser de arsenuro de galio, que lo vamos a tener más adelante, por ejemplo, se va a encontrar entre los 780 y los 905 nanómetros. Ay, perdón. Este láser de arsenuro de galio ya es de mediana potencia y va a tener la característica de va a tener como característica ya tener una penetración mucho mayor y además este tipo de láser ya va a encontrar un efecto levemente térmico. Este efecto levemente térmico nos va a permitir aumentar también el metabolismo energético y síntesis de proteínas, es decir, favorecer la reparación tisular a partir de la aplicación de nuestro láser. Es decir, aumenta ya vamos a tener efectos vasculares, ya vamos a tener efectos de incremento de la producción de colágeno. También hay un estímulo específico sobre la membrana celular y específicamente sobre la mitocondria que nos va a ayudar a favorecer la producción de ATP y a estimular la mitosis celular. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener la capacidad de reparación de los tejidos. ¿Ok? Y además también otro punto importante es que nos ayuda a favorecer la fagocitosis de, por ejemplo, un paciente que tiene una inflamación ya de 3-4 días, pues vamos a favorecer el que el láser nos pueda ayudar a reabsorber todo el tejido de detritus tisular, detritus de fibrosis o tejido derivado de la lesión, para que pueda ser eliminado, pueda ser reabsorbida la inflamación o el edema. ¿Ok? Vamos, nos regresamos tantito. Vamos a ver el láser de dióxido de carbono, que es que puede llegar a ser ya un láser tipo 4, que son de potencia elevada. Estos láseres van a tener una potencia de hasta más de 500 miliwatts. ¿Ok?
Estos láser ya son de mayor potencia y estos pueden llegar a tener como resultado destrucción del tejido tisular y vaporización de la piel, ¿ok? Y de los tejidos. Ya hay un incremento significativo de la temperatura y eso puede ya provocar daños. En el caso del láser de dióxido de carbono que ocupamos en fisioterapia, es un láser obviamente de baja potencia o que ocupan la metodología de cañón. ¿Esto qué quiere decir? Que son láseres que se aplican de manera pulsada, su emisión es interrumpida y además este láser se mantiene siempre en movimiento para evitar el acúmulo de energía de láser en un solo punto y evitar obviamente pues los efectos nocivos para nuestro paciente. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al láser que también llegamos a encontrar, este láser de alta potencia, que es también, como decíamos, por arriba de 500 de 500 miliwatts, puede llegar hasta 1000 watts inclusive. De igual manera, es un láser que se maneja de modo pulsado y estos pulsos se manejan en nanosegundos, es decir, son pulsos de una duración tan corta para evitar que haya un acúmulo de energía en un punto específico y podemos llegar a dañar la piel. ¿Ok? Se aplican entonces por medio de un cabezal, pero a distancia y para disminuir, a distancia y en movimiento, para evitar el acúmulo de energía de láser. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Fican claros esos? Ok. Bueno, tenemos para la dosificación de nuestro láser, que entender más o menos qué es lo que nosotros estamos aplicando. Nosotros estamos aplicando luz, ¿ok? Esa luz va a generar cambios energéticos, va a generar cambios biológicos, va a generar cambios incluso bioquímicos en nuestro paciente, metabólicos, de acuerdo a la dosis que nosotros estemos aplicando. Las dosis recomendadas para la terapia láser van a ir de 2 y hasta 40 joules. Lo importante de ahí es saber qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestra dosificación. 2 a 6 joules o 1 a 6 joules se indican principalmente para pacientes con patología aguda. ¿Por qué? Un paciente con patología aguda no necesitamos estimular un efecto metabólico, no necesitamos estimular un efecto vascular. Sin embargo, en estos casos, por ejemplo, podemos nosotros aplicar un láser de potencia baja, por ejemplo el helio neón, que solamente se dirige como efecto de estimular la formación de cadenas de colágeno para reparar los tejidos. Entonces, ese tipo de láser, aplicándolo con una dosis energética de 1 a 6 joules, podemos lograr un estímulo adecuado para poder tener buenos efectos en una etapa aguda. Una vez que ya pasamos la etapa aguda, que ya necesitamos una activación metabólica para poder reabsorber, estimular los macrófagos, estimular una restauración de los tejidos, entonces ya podemos aplicar dosis que vayan desde los 10 y hasta los 15 o hasta 20 joules en etapas subagudas, dependiendo también nuestro proceso de cicatrización, nuestro proceso de reparación del tejido, vamos a ir incrementando también los joules. Un proceso crónico, un proceso que ya tenemos una atrofia en la zona, una disminución del aporte de nutrientes, de oxígeno, de sangre y una formación de adherencias, fibrosis y restricción del movimiento, podemos ayudarla estimulándola con dosis ya de 20, 25 o hasta 30 joules para poder reactivar un proceso de cicatrización patológico, obviamente complementándolo con movimiento, con ejercicio, con manipulación de los ciertos tejidos y otras técnicas terapéuticas que también podamos ayudar para favorecer esa
rehabilitación de ese paciente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, o ya más o menos vimos que hay dos tipos de láser. El láser de mediana potencia o de baja potencia van a trabajar regularmente de modo continuo. El láser continuo tiene como característica que va a darnos la potencia en watts o watts por centímetro cuadrado. Va a tener una divergencia de las en grados. Normalmente, como los aplicamos directamente, la divergencia es mínima y a veces no la tomamos tanto en cuenta. Tenemos como datos del fabricante, es decir, cada tipo de láser nos va a indicar cuál es la longitud de onda de la luz en nanómetros, cuál es la longitud que va a tener de salida cada láser que nosotros adquiramos. Entonces, por ejemplo, los láseres que tenemos en Unitec son láseres de arsenuro de galio, me parece que son de 820 nanómetros, algo así. Son láseres de mediana potencia y que tienen una potencia de 100 miliwatts. Entonces, para poder establecer una dosis adecuada de nuestro láser continuo, solamente se aplica ¿cómo se llama? La fórmula de tiempo es igual a joules sobre watts. Es decir, vamos a poner, si queremos poner 40 joules, ponemos tiempo igual a, vamos a ponerle 20 joules sobre 100 miliwatts. Entonces, los 100 miliwatts los necesitamos convertir a watts, entonces ponemos 0.1 watts como intensidad o potencia de nuestro láser. Acuérdense que cuando son miliwatts se recorre en 3 lugares el punto y se establece, si la potencia es de 100 miliwatts, se establece como 0.1 watts. ¿Ok? Entonces quedaría 20 entre 0.1 y nos da un tiempo de 200 segundos. Ese punto de 20 joules nos va a, con las indicaciones que dimos, nos va a dar un tratamiento de 200 segundos o de 3 minutos con 20 segundos. ¿Ok? ¿Sí más o menos ahí me siguieron? Sí, profe. Es prácticamente como la mayoría de los láseres actualmente lo va a realizar. Normalmente ya el láser actualmente nosotros ponemos nuestra dosis si queremos 10, si queremos 5, 15, 20 joules, perdón, ponemos en nuestro aparato. Queremos 15 joules y en automático nos da el tiempo de tratamiento. Ya no es tan complicado como antes que teníamos que hacer la fórmula. Es muy sencillo. En el caso del láser pulsátil también lo hace de esa manera, pero si no necesitamos hacer la fórmula, bueno, aquí más o menos en esta presentación vamos a ver que como en el cálculo de la dosis deseada, cómo se debe de despejar la fórmula. Por ejemplo, en el caso de los láseres de emisión pulsada, tenemos que sacar los watts totales o los watts eficaces. Vamos a tener que nuestro láser tiene una potencia máxima, que es la potencia en watts pico. Esos watts pico van a ser nuestra potencia de acuerdo al material con el que está construido nuestro láser. Después esos watts pico los tenemos que multiplicar por el tiempo del impulso. Les decía que hay láseres que se aplican hasta en nanosegundos, microsegundos, milisegundos, etc. Entonces, ese tiempo del impulso se tiene que despejar y llevarlo hasta segundos. Si son milisegundos, se multiplica por 10 a la menos 3. Si es microsegundo, por 10 a la menos 6. Si es nanosegundos, por 10 a la menos 9. Para poder tener el tiempo del pulso que vamos a aplicar. Y después eso se va a multiplicar por el número de emisiones o la frecuencia de nuestros pulsos por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que sacar qué frecuencia es
o cuántos pulsos vamos a tener en un segundo. Eso también nos lo da el equipo, o lo podemos nosotros ir modificando. Por ejemplo, si nuestros watts picos son de, por decir algo, 10 watts pico, y el tiempo del impulso es de 1 milisegundo, bueno, vamos a ponerle 100 milisegundos, entonces vamos a multiplicar 10 watts pico por 100 milisegundos, pero aquí los milisegundos hay que convertirlos en segundos. Entonces son 10 watts pico por 0.1 segundos, que es lo mismo 0.1 segundos a 100 milisegundos, ¿sí? Ok. Luego, por la frecuencia en hertz. La frecuencia en hertz puede ser de hasta 100 hertz en la mayoría de los láseres pulsados. Entonces, vamos a ver, puede ser 10 por 0.1 por una frecuencia de 50 hertz. Entonces, 10 por 0.1 nos da 1 por 50 Hz, nos dan 50. Entonces, los watts eficaces van a ser 50 watts eficaces. ¿Ok? Espere. Háganlo ahí como como en un papelito. Entonces, tenemos watts pico, son 10 watts pico, ¿no? El tiempo del impulso eran 100 milisegundos. Esos 100 milisegundos tenemos que convertirlos a segundos. Entonces, 0.1 segundos. Y la frecuencia en hertz son, decimos que son 50 hertz. Entonces, 50 hertz se quedan así. Entonces, multiplicamos 10 por 0.1 por 50. 10 por 0.1 nos va a dar 1, ¿no? Y 50 por 1, 50. Entonces, los watts eficaces van a ser de 50 watts eficaces. ¿Sí? Ahora, si profe. aplicamos 50 watts eficaces, que no es una dosis terapéutica, solamente es por un ejemplo, vamos a aplicarla, por ejemplo, en el caso de los joules, en la fórmula de los joules. Tiempo es igual a joules sobre watts. Tiempo, ponemos, si queremos aplicar 20 joules, 20 entre 50 nos va a dar 0.4, ¿no? Entonces, nuestra emisión de este láser tendría que ser de 0.4 segundos, o sea, ni siquiera un segundo, ni medio segundo. Perdón, ni medio segundo de tratamiento. Entonces, este láser es muy riesgoso aplicarlo a nuestros pacientes. Normalmente los láseres que tienen de emisión pulsada son de 100 watts pico, pero los tiempos de impulso se miden en microsegundos o incluso en nanosegundos. Se multiplican por 10 a la menos 6 o 10 a la menos 9. Ahorita, para fines prácticos, lo hacemos de esta manera para poder entender un poquito, pero ya si en dado caso de que llegaran a encontrarse un láser de alta potencia de modo pulsado, pues esa es la manera en la que tendríamos que aplicar el tratamiento. ¿Ok? Va. ¿Sí queda claro? La forma de aplicación en el láser continuo, que es el que más vamos a encontrar, es muy sencilla. Realmente ustedes llegan, aplican los joules, dicen, quiero aplicarle 5 joules, quiero aplicarle 3 joules, y en automático el aparato nos da el tiempo. Y si no, la fórmula es muy básica. Tenemos tiempo igual, número de joules que quieres aplicar, digamos 5, 10, 15, 20, entre la potencia del láser, que en este caso, el láser más común, el que más vamos a encontrar, es de 100 miliwatts, y movemos los 3 puntos para convertirlos a watts, de 100 miliwatts a watts sería 0.1, y si queremos 20 joules, perdón, los dividimos entre 0.1, nos va a dar 200 segundos, si queremos 30, nos va a dar 300 segundos, y así sucesivamente. Realmente es muy sencilla la aplicación del láser de manera continua.
¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, los efectos del láser ya los hemos estado comentando. El láser de baja potencia va a tener como característica aumentar la energía propia del organismo, semejante a lo que hace el calor. Aquí hay que tener mucho hincapié, o hacer hincapié más bien, en que el láser de mediana potencia va a tener como efecto térmico un incremento no mayor a 1 grado centígrado. Realmente es muy leve. Sin embargo, traducido a tejidos más profundos, sí tenemos un estímulo directo sobre el metabolismo energético. Vamos a tener también estímulos sobre las proteínas. Favorecemos los trasvases iónicos. Esto quiere decir que va a haber un intercambio intra y extracelular para poder tener mayor trofismo celular, aporte de sangre, oxígeno y nutrientes a la célula, y que la célula también tenga un efecto de drenaje o de desecho de los materiales producidos durante un proceso inflamatorio que ya no están siendo utilizados. Favorece la acción macrofagocítica para poder drenar todos los detritos celulares. Y también entonces generación de nuevas moléculas, favorece, como ya les había mencionado, la mitosis celular, estimula la mitocondria para producir energía, favorece la producción de ATP y esto también ayuda para la activación y reconstrucción de tejido. Perdón. Ok, el protocolo de dosificación es muy subjetivo. Sí tenemos que hacer un análisis adecuado de qué es lo que nosotros queremos lograr. Láseres de baja potencia en etapas agudas se manifiestan, perdón, se ocupan para etapas agudas y con una dosis, como ya les comentaba, de 2 a 6 joules. Esa es digamos que nuestro parámetro, no es una regla, es una guía, por decirlo así. Y como ya sabemos, el láser de baja potencia nos va a ayudar para la producción y reparación del tejido sin tener un efecto metabólico tan fuerte. En etapas subagudas ocupamos el láser de media o baja potencia también, pero con dosis un poquito más altas. Si es de media potencia, pues a lo mejor podemos aplicar 4 joules, 6 joules. Si es de baja potencia, pues ya una dosis un poco más alta de 8 a 10 joules. Mientras que en etapas crónicas podemos ocupar ya láser de mediana o de alta potencia aplicando 30 o hasta 40 joules. No es tan bueno, tan saludable aplicar a un paciente tanta dosis. De 30 joules es lo adecuado, 40 joules ya es como que una dosis un poco más alta que puede llegar a provocar un acúmulo de energía importante y provocar algún daño al tejido. Hay que tener siempre cuidado de no aplicar en principio, sobre todo a pacientes que que vienen por su primera vez, para irlos conociendo, aplicar dosis bajas también. Profe, una duda. Sí, sí. ¿En qué tipo de patología se aplicaría este tipo de láser de alta frecuencia? Por ejemplo, un paciente que tiene una fascitis plantar, una periostitis, pacientes ya que tienen una patología crónica y una patología que requiere de una activación metabólica importante. En este caso, pues, por ejemplo, un paciente con una fascitis plantar o que ya tiene derivado de la fascitis plantar un espolón calcáneo, pues favorecemos la actividad metabólica para poder ayudar a desinflamar un tejido que tiene poco aporte de sangre, poco aporte, digamos, de nutrientes, porque como sabemos, las bandas tendinosas, los ligamentos tienen poco aporte circulatorio. Por ejemplo, las tendinopatías se pueden aplicar, tienen una muy buena aplicación del láser, aplicando dosis altas,
porque favorece la acción metabólica. El tendón, como sabemos, no tiene un buen aporte vascular, entonces más bien se nutre por perfusión sanguínea, pues entonces podemos ayudar con un láser de mediana potencia con una dosis un poco más alta para poder favorecer la reparación de este tipo de lesiones. Profe, ¿y los de baja potencia entonces están más indicados para la cicatrización? O sea, para como Sí, postoperatorio y así. sí, láser de baja potencia, por ejemplo, en el caso de las úlceras abiertas, refiriéndonos a úlceras abiertas, tenemos muy buena, ¿cómo se llama? Buena aplicación, buenos efectos con un láser de baja potencia y de una, ¿cómo se llama? Longitud de onda de 630 nanómetros, que son láseres de luz roja, luz visible, aplicándolo de los bordes de la úlcera hacia el centro. Y incluso cuando hacemos ese tipo de aplicaciones, vamos a ver o vamos a notar que empieza el tejido ¿cómo se llama? A ponerse más rojizo, más como por el hecho de que va a incrementar la circulación en esa zona. ¿Ok? Ok. En el caso de las varices, también se pueden aplicar de 5 a 15 joules, favoreciendo la actividad metabólica, favoreciendo la circulación en esa zona. Hay que tener un poco de cuidado solamente pacientes que notamos con trombosis importantes. Entonces, siempre antes de aplicar en un paciente con varices, consultar con un médico vascular periférico, un angiólogo, la aplicación de ese tipo de tratamientos. Pacientes con tenosinovitis, capsulitis y bursitis es una buena aplicación entre 15 y 30 joules con láseres de mediana potencia. Estos son los pacientes que más frecuentemente vamos a encontrar para aplicar el láser. El láser, como sabemos o como ya hemos mencionado, es muy bueno aplicarlo en zonas muy específicas. Por ejemplo, un paciente que tiene una ruptura parcial de un tendón, una bursitis o una tendinopatía muy, muy específica o una entesitis, la podemos aplicar muy bien en esa zona, trazando uno o varios puntos en la zona de inflamación o de dolor. Pacientes con artritis o con artrosis, también láseres de media potencia y aplicándolo en dosis de entre 25 y 40 joules también ayuda mucho en aumentar la circulación, disminuir la rigidez articular, siempre y cuando el paciente, eso es importante, que no esté en una fase de exacerbación de los síntomas. Porque si nosotros aplicamos una dosis alta en un paciente con exacerbación de los síntomas, podemos reactivar un proceso reumatológico que provoque mayor inflamación. En esos casos se ocupan dosis de láser de baja potencia y dosis bajas de 2 a 6 joules. ¿Sale? Pacientes con 25-45 neuralgias. dijo. ¿Perdón? 25-45 para artrosis con síntomas no De exacerbados. 25 y hasta 40, no más de 40. Nunca se aplican más de 40 joules. Ok. Para pacientes con etapas en remisión de la enfermedad, o sea, que no está activa, que solamente presentan de repente un poco de rigidez articular, un poco de inflamación, pero pacientes que están en una fase de exacerbación de los síntomas, se aplican dosis con láser de baja potencia de 2 a 6 joules. Ok. Y luego, para pacientes con dolor crónico, por ejemplo, fascitis plantar, fibromialgia, neuralgias, se aplican dosis de 30 a 40 joules con láser regularmente de mediana potencia. ¿Ok? Y por ejemplo, para neuralgia, ¿sería en barrido o sería localizado? Exacto, sería en barrido, muy bien. Puedes hacer un barrido o identificar los puntos donde nosotros podemos llegar al nervio, en este caso, más fácil. Por ejemplo, si vamos a tratar lo más común, una neuralgia, nos vamos sobre las raíces del L4, después nos podemos ir hacia abajo, pues vamos a encontrar la masa lumbar, que es muy difícil llegar por ahí,
pero nos podemos ir al pliegue glúteo, que es donde podemos llegar a identificar más el trayecto del nervio. Posteriormente nos podemos ir como hacia la línea de los isquiotibiales o a la parte posterior ¿cómo se llama? De la cabeza del peroné. Entonces ahí podemos encontrar también más expuesto ¿cómo se llama? El nervio ciático, y así ir buscando los puntos de más exposición de los nervios o del trayecto o de las raíces nerviosas. ¿Y este dolor neurálgico tiene algún tipo de contraindicación? Porque supongamos que yo creo que el dolor neurálgico se les da más a personas de la tercera edad. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de contraindicaciones tiene? Realmente como contraindicación específica para pacientes de la tercera edad no hay. Sin embargo, pues hay que tener cuidado, por ejemplo, no hacer mucha presión. Por ejemplo, los pacientes de la tercera edad son muy sensibles. Normalmente nosotros, cuando estamos aplicando ya sea el ultrasonido o el láser, llegamos a ejercer mucha presión en la zona. Entonces, si ejercemos mucha presión, el paciente de la tercera edad no tiene tanta masa muscular, ya es más sensible. Entonces, podemos llegar a irritar un poquito el nervio, no tanto por el hecho de la aplicación del láser, sino por la presión que estamos ejerciendo. Y además, tanto en el láser como en el ultrasonido, si nosotros hacemos presión, hacemos o incrementamos un poquito la densidad de nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplanar un poco el tejido muscular, el tejido graso, liberando un poquito el líquido o el intersticial, el líquido intercelular que pudiera llegar a haber entre los tejidos, y haciendo un tejido un poco más denso, lo cual va a producir mayor resistencia tanto al paso de la luz como al paso de las ondas de ultrasonido. Entonces, la idea siempre es aplicarlo haciendo haciendo contacto prácticamente nada más, no haciendo tanta presión para evitar esa irritación en ese tipo de pacientes. Ok, gracias. ¿Ok? No, ¿de qué? Y bueno, pasando ya a las precauciones y contraindicaciones, si nosotros hacemos cuenta de todos los efectos que podemos llegar a tener con el láser, pues vamos a ver que este láser va a tener como principal contraindicación todo aquello que tenga que ver con la activación del metabolismo. Por ejemplo, si nosotros activamos el metabolismo en un proceso cancerígeno, ¿qué puede pasar? Pues que podemos favorecer el aporte de sangre al tumor o al proceso cancerígeno, favoreciendo el crecimiento o la metástasis del cáncer. ¿Ok? Otra precaución que hay que tener es en el láser de CO2 o láser de alta potencia, que debemos de mantenerlo en movimiento constante o favorecer dosis que permitan una aplicación sostenida sin riesgos a quemar o sin riesgos a provocar una lesión en el tejido. Procesos infecciosos, obviamente también hay que tener mucho cuidado, porque el proceso infeccioso puede provocar, al incrementar la circulación, podemos favorecer o diseminar la infección. Es súper importante que cuando nosotros ocupamos el láser, ocupemos los lentes para proteger los ojos. El láser presenta cierta refracción, es decir, como cuando aplicamos una luz, seguramente lo hemos hecho a través de un vaso de agua, cambia la dirección de nuestro haz de luz. Igual pasa con el láser. Nosotros al aplicarlo hacia los tejidos vamos a tener efectos como la refracción, que es la que cambia la dirección, o también podemos llegar a tener efectos de reflexión del haz de luz. Quizá no sea de la misma potencia, y mientras más potencia tenga nuestro láser, pues obviamente mayor riesgo vamos a tener de que el láser nos pueda lastimar los ojos. Entonces, sí es indispensable que cuando apliquemos nuestro láser, tanto nuestro paciente como nosotros, tengamos o usemos al mismo tiempo lentes para poder protegernos, no exponernos a la luz del láser. ¿Ok? Incluso en algunos lugares se adapta un cubículo o un cuarto especial para poder tener o usar el láser sin riesgo a provocar radiación hacia otros pacientes o hacia otros compañeros que estén trabajando alrededor. ¿Cuántas sesiones tiene que ser?
Normalmente se recomiendan entre 10 sesiones, 5 o 10 sesiones de láser. El láser, la aplicación más bien del láser, depende más bien del tiempo en el que nosotros vamos siguiendo a nuestro paciente y el tiempo de evolución de nuestra lesión. Obviamente hay lesiones que van a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, la idea es que si es un tratamiento muy largo, se aplique por periodos de tiempo. Por ejemplo, lo podemos aplicar en una etapa subaguda, en una etapa aguda, darle 10 sesiones y dejamos descansar 1 semana, 2 semanas y volvemos a hacer otra aplicación de 10 sesiones si el paciente lo requiere, pero a lo mejor ya con otros efectos, con otras intensidades para lograr ciertos objetivos. Lo ideal siempre en el tratamiento con láser, ultrasonido y con todas las corrientes es plantearnos objetivos a corto y a largo plazo. A corto plazo para poder identificar qué tratamientos y cómo vamos a ir modificando nuestras dosis de tratamientos para poder lograr ciertos objetivos a corto plazo y a largo plazo para ir viendo qué modificaciones podemos ir haciendo en estas modalidades terapéuticas para poder darle seguimiento a la evolución que esperamos tener con el paciente. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, ya, ese es el link de la charla. ¿Dudas hasta acá del láser? No, Pues básicamente esos son los métodos de producción de nuestro láser. Yo creo que les voy a hacer un video para ver más o menos la aplicación solamente. Igual se lo subo para que vean el equipo de láser que normalmente vamos a tener, cómo se aplican los miliwatts, cómo se aplican las intensidades, cómo se aplica el láser por puntos, por barrido, etcétera. ¿Sale? Que es lo único que como que podría quedar un poquito de duda. De ahí en fuera, pues los tipos de láser, las formas de aplicación y todo, pues ya vienen aquí dentro de la presentación. De cualquier forma, si tienen alguna duda en el WhatsApp, me pueden mandar ahí sus dudas y las checamos. ¿Les parece? sí, profe. Sí, Una duda. gracias. Sí. Entonces, los tipos de láser son de gases y de diodo nada más. Sí, los tipos de láser pueden ser de láser de diodo o láser de gas. Esos son los dos tipos de producción de láser. No hay más. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. ¿No hay más dudas por ahí? No. Bueno, pues les agradezco mucho y de todas maneras quedo ahí al pendiente de cualquier duda que tengan en el WhatsApp. Les voy a hacer el video para ver cómo se aplica normalmente el láser, manejando las diferentes técnicas. Normalmente, bueno, no tengo láser de cañón, pero voy a tratar más o menos ahí como de explicarles cómo sería la técnica de cañón por medio de un chasis. Pero les digo, esa técnica normalmente es ya es muy obsoleta, bueno, no es obsoleta si se llega a aplicar, pero es muy difícil de encontrar por lo caro del equipo y por las características que debemos de tener para poderlo aplicar. Ese sí se necesita un cuarto especial para poderlo aplicar, sí necesitamos de tener muchos cuidados alrededor de la aplicación y la forma y la fórmula para poder obtener la dosis real de aplicación es un poquito más compleja. Es por eso que casi se ha dejado de usar ese tipo de láser y lo más práctico es el láser de transductor, que es con el que les voy a hacer el video. ¿Ok? Ok. Va que Bueno, va. les agradezco mucho. Ahora este video sí está un poquito más largo, pero pues afortunadamente sí nos dio un chance de lograr completar el tema. Cuídense mucho, estamos al pendiente y cualquier duda, pues ya saben, entonces ahí en el WhatsApp y veo si les complemento ahí en el video con algo que les haya quedado de duda, ¿no? ¿Ok?
Ok. Gracias. profe. No, Muchas gracias, gracias. profe. Excelente día. Gracias, profe. Cuídense. ¿La clase la va a subir a la plataforma? Lo voy a subir a la plataforma. De hecho, todas estas pláticas y todo las tenemos que estar subiendo a la plataforma para poder llevar ahí como que el registro de lo que estamos haciendo. Ah, ok, muy bien. ¿Sale? Para Va, que si tienen duda la puedan ahí consultar a través de la clase. ¿Sale? Perfecto. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Estamos, Gracias, estamos profe. en Gracias, contacto, nos hasta estamos luego. viendo. Hasta luego.